La Granja en Segovia, Sanabria en Zamora y algunos municipios leoneses como Ponferrada y Villablino están siendo los últimos en recuperar la normalidad tras el apagón de ayer. En el Real Sitio de San Ildefonso no ha vuelto la luz hasta casi las 8 de la mañana. Nosotros nos ha llegado a las 8:30. Mucha ansiedad de no saber por qué eran y por qué no eran. Muy aburridos. Yéndote a la cama pronto. Un bocadillo y la ducha pues hasta hoy por la mañana, claro. Linternas y focos de estos de camping. Buenas tardes. El tráfico ferroviario es otra de las principales preocupaciones en este día post-apagón. Ayer se interrumpió al 100% y hoy en Castilla y León los problemas se focalizan en 2 puntos. Noemí Morante. En las conexiones con Galicia está el principal problema ahora mismo, ya que en esa comunidad no circulan trenes. Se ha restablecido ya con un alvia la línea Salamanca-Madrid. En el resto se recupera la normalidad, eso sí, con bastantes retrasos y con algún servicio aún alternativo en autobús. 35.000 pasajeros de trenes fueron rescatados anoche en todo el país. Estas imágenes son de Gomecello, en Salamanca. 130 viajeros tuvieron que abandonar el tren. Imágenes parecidas en otros municipios de la comunidad, como Cabezón de Pisuerga en Valladolid, Bembibre en León o Toro en Zamora. Red Eléctrica, justo 24 horas después del apagón, ha reconocido que ya se ha restablecido la normalidad al 100%. Hoy el Consejo de Ministros ha sido monográfico y el presidente del Gobierno ha hecho balance. Andrea Altelarrea. Sí, precisamente ha puesto en valor la rápida recuperación del sistema eléctrico. Sánchez no ha descartado ninguna hipótesis, pero sí ha sido contundente. Ha asegurado que una situación como esta no puede volver a ocurrir jamás. Que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Los hospitales ya están trabajando con las líneas eléctricas habituales, sin necesidad de recurrir a los generadores que durante el día de ayer fueron claves. No hubo que cancelar ninguna intervención grave. Hoy hemos querido conocer cómo funcionan exactamente estos dispositivos. Luis Ángel Rozas. Sí, son grupos electrógenos que funcionan con diésel y que se ponen en marcha en cuanto se detecta una caída del suministro. Gracias a ellos, ayer este hospital universitario de Burgos tardó menos de 40 segundos en volver a contar con energía. Energía que, por cierto, es la equivalente a la de un municipio de 5.000 habitantes. Los consumidores que hayan sufrido daños económicos por el apagón solo podrán recibir una compensación si se demuestra que el fallo eléctrico no se produjo por un caso de fuerza mayor. Recomiendan a los afectados, de todas maneras, recopilar pruebas y reclamar. En cuanto al tiempo, nos espera una tarde con cielos despejados y con temperaturas en ligero ascenso. Sergio Hernández. Continuamos con tiempo anticiclónico, Antonio, con cielos muy despejados, limpios de nubes, aunque, eso sí, a lo largo de la tarde podrán desarrollarse algunas tormentas en el extremo más occidental de la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas, en capitales como Zamora o Salamanca llegarán incluso a rozar los 30 grados. Castilla y León ha recuperado la luz. Lo ha ido haciendo de forma paulatina. En la tarde de ayer las bombillas comenzaron a encenderse poco después de las 3 en algunas zonas, pero iba y venía. Ya sobre las 6 se fue consolidando esa recuperación. Los mayores problemas los sufrieron los pasajeros de los trenes. El tráfico ferroviario se interrumpió y todavía a esta hora hay algunos problemas. ¿Qué ambiente se respira en las estaciones, Noemí? Volvemos contigo. A pesar de la incertidumbre, porque no saben a qué hora van a llegar a su destino, los viajeros en general se han mostrado bastante comprensivos y pacientes. Por ejemplo, en esta estación de Valladolid hemos visto cómo iban llegando trenes con bastante retraso y se marchaban con pasajeros con billetes no solo de ese tren, también con billetes de ayer, por ejemplo. Más afluencia de la habitual, mucho trabajador dando información a viva voz, a cuentagotas, a unos y a otros, pero en general ambiente muy tranquilo. Arropados con mantas en Chamartín y Atocha. La imagen de una noche que se ha repetido también en estaciones como esta de Zamora. Inolvidable. Y otras de Castilla y León que amanecían entre el caos y la incertidumbre. Voy a ver
¿qué tengo que hacer? Ya nos han dicho que el de origen no ha venido. Y estamos aquí sin saber qué hacer. Ahora mismo me encargo de los de ayer. La prioridad de reubicar a los miles de afectados según iban restableciendo el tráfico ferroviario, aunque muchos buscaban sus propias soluciones. Yo he comprado uno nuevo, porque lo que me interesa es viajar, sobre todo. Yo lo he comprado porque, como no había información... Con tal de llegar, aunque a veces el servicio se ha prestado por otras vías. Me han dicho ahora que en autobús, pues en autobús. Como también en el Bierzo, a la espera de poder recuperarse, tal y como lo están haciendo la mayoría ya de servicios, a cuentagotas eso sí, con retrasos, salvo los de los trenes que conectan con Galicia que no están circulando, sí lo han comenzado a hacer ahora con un Alvia entre Chamartín y Salamanca. Los afectados, más de 48.000 en toda España, ya pueden pedir la devolución o el cambio de sus billetes. No sé si Renfe nos va a devolver todos los gastos. Mientras tanto, paciencia y confiar. Queremos volver ya a casa. Para que todo esto... Una experiencia para nuestros nietos contársela. Quede en anécdota. Este es el momento en el que los agentes de la Guardia Civil comienzan a rescatar a los 480 viajeros cuyo tren quedó parado en el municipio zamorano de Toro. Vamos allá. Algunos incluso tuvieron que ser evacuados en camilla. Muy bien. Tras su desalojo fueron trasladados a las estaciones de Zamora y Medina del Campo, donde han pasado la noche. Y hasta la capital leonesa han llegado los 280 viajeros que quedaron atrapados en la variante de Pajares a la altura de Bembibre. Hasta 10 horas permanecieron varados en venta de baños 230 personas que viajaban de Madrid a Vitoria. Hasta Cabezón de Pisuerga tuvo que desplazarse el ejército de tierra. Cerca de 400 viajeros requerían auxilio. Tampoco pudo continuar su trayecto hasta Barcelona un Alvia con 130 pasajeros que se quedó bloqueado a la altura de Gomecello, Salamanca. Un apagón que ha dejado a 35.000 personas en tierra en toda la península. De esa cifra, al menos 1.500 en Castilla y León. Pues esta que van a ver es la explicación gráfica de lo que pasó en el día de ayer. Los expertos lo llaman cero energético. Pueden observar cómo se pasó del consumo habitual de luz durante la mañana a la brusca caída que dejó a oscuras el país. A esta hora ya se ha recuperado el 100% del suministro de electricidad. Red Eléctrica ha superado el pico de las 8 de la mañana y está a la espera del segundo, que tendrá lugar a las 9 de la noche. Solo hay una cuestión clara. Podemos descartar un incidente de ciberseguridad y un par de sucesos. Un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación en la región suroeste del sistema peninsular español, que fue superado satisfactoriamente. Se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación que degradó las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico. Después de ello, el dominó de desconexiones hasta el apagón total. Sobre el origen en concreto aún faltan datos y no se quiere especular. La localización exacta requiere de la información que estamos esperando por parte de los centros de control de generación para poder determinar con precisión la localización exacta y la identificación de estas operaciones. Pero los expertos señalan algunos problemas del sistema eléctrico español. Tema de diseño, de condiciones internas, de cómo está hoy gestionado el mix, cómo lo componen ciertas formas de energía síncronas y no asíncronas. El Consejo de Ministros ha aprobado liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos como medida preventiva. El rey ha presidido esta mañana el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa. En él se ha hecho seguimiento de la situación tras la caída de suministros de ayer. Lo han hecho con el regreso de la luz, pero aún sin saber las causas de lo ocurrido. Después se ha celebrado una reunión del Consejo de Ministros centrado solo en el apagón, porque mañana habrá otro Consejo de Ministros extraordinario para tomar otras decisiones. Tras la reunión ha comparecido el presidente del Gobierno, Andrea Altelarrea. Ha anunciado que habrá cambios en el sistema. Sí, el Gobierno va a iniciar una investigación independiente a través de una comisión técnica para esclarecer qué fue lo que ocurrió en esos 5 segundos del apagón y, en base a ello, establecer cambios en la red eléctrica. Pedro Sánchez quiere llegar hasta el final y, por ello, ha asegurado que pedirá responsabilidades a los operadores privados. En cuanto a las hipótesis, no ha descartado ninguna, a pesar de que Red Eléctrica ya habla de que no hubo un ciberataque. También ha asegurado que en el momento del apagón no había pico de renovables.
Pedro Sánchez asegura que el Gobierno no se detendrá hasta saber qué ha pasado. Que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. El presidente ha anunciado que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado una comisión de investigación sobre la red y la generación de la electricidad y además ha solicitado otra independiente a la Comisión Europea. Asegura que es pronto para desechar ninguna posibilidad, ni siquiera un ciberataque o un sabotaje. Ni descarto ni señalo. El Centro Criptológico Nacional, también, lógicamente, el INCIBE, están trabajando conjuntamente. Sí que asegura con rotundidad que no hubo un problema de exceso de renovables ni falta de cobertura y que esto no debe repetirse. Y no puede volver a pasar jamás. Ha anunciado que el sistema eléctrico va a operar hoy todavía a prueba de fallos. Que ni las administraciones públicas, ni por supuesto los operadores privados vamos a bajar la guardia, que los protocolos de emergencia y de declaración de la crisis de electricidad siguen activados. El Gobierno ha liberado las reservas nacionales de petróleo de 3 días por si fuera necesario utilizarlas en generadores de electricidad. Ningún partido político está conforme con las explicaciones del Gobierno. Vox reclama dimisiones en el Ejecutivo y duda de que no supiera ayer las causas del apagón, mientras Podemos pide que el Estado controle la energía y las telecomunicaciones. ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez? Ayer volvió a quedar claro que es cada vez más obvio que la economía y los sectores estratégicos deben estar bajo control público. 4.500 millones de euros, esa es la estimación máxima de daños por el apagón. Sin embargo, desde la COE se ha rebajado a 1.600 millones, una décima del PIB. Precisamente hoy hemos conocido su crecimiento durante el primer trimestre, que fue de 6 décimas respecto a finales de 2024. Sin embargo, el aumento interanual se reduce 5 décimas por la caída del comercio exterior. En Castilla y León se están haciendo el cálculo de los daños por el apagón. Fundamentalmente la industria quizás la más perjudicada y en ese sentido luego todo el sector servicios que ayer realmente lo pasó mal, sobre todo el tema de agencias de viaje, pues reubicando a todos los ciudadanos que tenían trenes. Algunas pérdidas de materias primas fundamentalmente en el sector agroalimentario, lógicamente por cuestiones derivadas de la conservación, pero quizá el principal impacto desde el punto de vista económico sea el impacto de la imagen de marca de España. El apagón de ayer tuvo también sus consecuencias en el ámbito laboral. Para algunos coincidió con su jornada de trabajo, otros ni siquiera pudieron llegar. Los sindicatos recuerdan que estas ausencias no deben penalizarse y que los trabajadores tienen derecho a permisos retribuidos. Tenemos derecho hasta 4 días por este tipo de situaciones. Si tienes problemas, es el artículo 37.7.g del Estatuto de los Trabajadores. Por motivos de transporte, en este caso, que no están funcionando, tiene derecho a un permiso retribuido. Esperemos en el sentido que las empresas cumplan con esta cuestión. Hasta pasadas las 8 de la mañana no ha vuelto la luz a la granja de San Ildefonso. Ha sido una noche dura y complicada en el Real Sitio. Los vecinos han tenido que utilizar velas y apurar las baterías de sus dispositivos móviles. Laura Hernández. Aquí el apagón se ha prolongado durante casi 20 horas. Los más de 5.000 vecinos de este municipio lo han vivido con incertidumbre, algunos de ellos con más angustia porque se quedaban atrapados en ascensores. El resto tirando de antiguas costumbres, con la cocina de gas para calentar la comida y la cena, aquellos que las tenían, el resto tirando de bocadillos fríos y también de cenas a la luz de las velas y el transistor como el fiel amigo para informarse. La noche ha sido especialmente larga en el Real Sitio de San Ildefonso, donde la luz volvía con los primeros rayos del sol, porque la eléctrica se ha retrasado un poco más. Nosotros nos ha llegado a las 8:30 de la mañana. Ante la oscuridad, los más de 5.000 vecinos de este municipio, como el resto del país, buscaban alternativas. Con linternas, con velas y con frontales. Focos de estos de camping. Protección Civil ayudaba en tareas tan cotidianas como el momento de acostarse en las residencias de ancianos. Al no poder usar los ascensores, pues a la hora de subir a las habitaciones a los más mayores. Antes, en las cenas,
las rutinas cambiaban. A base de bocadillos. Una parrilla de camping. Y la ducha pues hasta hoy por la mañana, claro. Horas que han pasado despacio porque no había manera de comunicarse por móvil con nadie. Mucha ansiedad de no saber por qué era ni por qué no era. Sabíamos que iba a volver, lo que no sabíamos era cuándo. Muy aburridos. Que gracias a la radio nos hemos enterado de algo. La alternativa para muchos, el descanso y pensar en el lado positivo. Yéndote a la cama pronto, porque me acosté a las 9 de la noche. Ahora entiendo porque antiguamente había tantos niños. Una situación, eso sí, que esperan no se repita. En Zamora, toda la zona situada más al noroeste de la provincia, las comarcas de Sanabria y la Carballeda han sido las últimas en recuperar el suministro de luz. En algunos pequeños núcleos han tenido ya suministro a las 6 de la mañana, pero en otros han tenido que esperar a bien entrada de la mañana. Es el caso de unos 80 núcleos de población que a primera hora todavía no tenían luz. Y ha ido llegando además de forma paulatina y poco a poco. En municipios como este, en Asturianos, en Puebla de Sanabria, a las 11:30 han recuperado la luz, pero en Galende han tenido que esperar hasta las 12. En Asturianos la noche ha sido larga. Nos fuimos a la cama pronto, no había luz, pues que iba a ser ni televisión ni nada. Me vine fabulosa porque me suelo acostar hasta las 4 de la mañana y anoche me acosté a las 10. Quiere decir que esta mañana me he levantado como un cascabel. Las cenas y sobremesas como las de toda la vida. Con un cirio de esos de sí, y con la linterna y así pasé la noche. La luz de las velas y de la lumbre, que aquí ya sabéis que es una zona donde las lumbres no suele faltar. Y ayer pues, lo hacía más hogareño todavía. Pues si no compras, pues tira de halcón. ¿Qué pasa? ¿Que en vez de tomarnos las cigalas en Navidad nos las tomamos ahora? Pues nos tomamos ahora. En la tienda han salvado el género más delicado, lo refrigerado y lo congelado. Tenía cargado para el puente, tenía todo lleno. Fui a alquilar un generador y bueno, unos precios abusivos. Al final conseguí unos chiquitinos y he estado toda la noche aquí cambiando de cámara en cámara porque no me daba para toda la potencia, claro. Total, que ya a las 11:30 llegó, y llegó antes en los pueblos donde viven 3 personas, que aquí en Asturias. Sí, ¿no? Palacios y en Puebla y nosotros éramos los últimos. Y aunque en los centros de salud sí estuvieron operativos, la farmacia de guardia abierta toda la noche pero sin pacientes que atender. No vino nadie. La Unidad Militar de Emergencias hizo ayer acopio de combustible en un hospital de Burgos y repartió mantas en la estación de trenes de Zamora. El papel de la policía fue clave, también el de los bomberos, que tuvieron que realizar 433 intervenciones. Hemos hablado con ellos en El Bierzo. Ponferrada ha sido una de las ciudades que más está tardando en recuperar la normalidad. Manuel Domínguez. Así es, el servicio de luz se restablecía para la totalidad del término municipal en lo que es el casco urbano alrededor de las 3 horas y 35 minutos de la madrugada, pero sorprendentemente edificios con distancias de 100 o 200 metros en unos había servicio y en otros no. Más complejo ha sido recuperar la luz en el medio rural, en el extenso medio rural del municipio de Ponferrada, que se restableció totalmente sobre las 11:30 de la mañana. Más complejo ha sido en el casco urbano, en el municipio de Ponferrada, las comunicaciones telefónicas y las de Internet, que no se han restablecido con cierta normalidad hasta pasadas las 11 de esta mañana. Los servicios de bomberos, en coordinación con todas las policías locales y municipales, policías locales, policías nacionales y Guardia Civil, establecieron en Ponferrada un sistema, entre ellos de comunicaciones, con el objetivo de atender lo más rápido posible cualquier acción o cualquier persona que requiriera de sus servicios. Fundamentalmente entre policías y bomberos hemos generado una red de tal manera que estamos comunicados con Policía Nacional, con Guardia Civil, con servicios sanitarios de emergencias, con hospital, con algún centro de salud. Entonces hemos generado una propia red interna para poder comunicarnos entre nosotros. Ayer fue una prueba de fuego para las infraestructuras críticas, especialmente para los centros hospitalarios que pudieron solventar la situación gracias a los generadores. Por eso hemos querido conocer cómo funcionan esas alternativas energéticas a la electricidad. Luis Ángel. Sí, prueba superada, no hubo incidencias destacables, siguieron funcionando con normalidad los hospitales de la comunidad, gracias a esos grupos electrógenos. En el caso del Hospital Universitario de Burgos cuenta con 4 grandes motores que se ponen en marcha en caso de falta de suministro eléctrico. Cada uno de estos motores cuenta con un depósito
con capacidad para 1.000 litros de gasoil. Esto le permite una autonomía de 10 horas, pero además se cuenta con otro gran tanque para 50.000 litros de combustible para garantizar las necesidades energéticas de un centro hospitalario de estas características que tiene un consumo equivalente al de un municipio de 5.000 habitantes. Siempre al ralentí para arrancar de forma inmediata, estos 4 grupos electrógenos suministraron ayer energía al Hospital de Burgos, desde el apagón hasta que se realizó la última resonancia magnética a las 10 menos cuarto de la noche. Nosotros tenemos un sistema electrónico que detecta si hay en todo instante si hay energía de compañía o no. Si no detecta energía de compañía, automáticamente pone en marcha los grupos electrógenos. Se trata de 4 enormes motores parecidos a los de un barco que se alimentan de gasóleo. Cada depósito nodriza contiene unos 1.000 litros de combustible que dan para 10 horas de energía. Bajo tierra, otro tanque con 50.000 litros. De tal manera que permanentemente estos depósitos nodriza están suministrados de combustible y en teoría los grupos electrógenos no pararían nunca. Una vez al año, el UPU ensaya una desconexión de la red como la de ayer. Esta vez iba a ser el próximo 11 de mayo. Fue el examen, entre comillas, ya no será necesario, sí, pero esto ha sido la mayor prueba en carga que hemos tenido y que seguramente tengamos jamás. Y que ha demostrado que funciona en este hospital que consume la energía equivalente a un municipio de casi 5.000 habitantes. Para según qué instalaciones o en viviendas unifamiliares, las placas solares se presentan como posible alternativa ante un apagón, pero dependen también de la conexión eléctrica, por lo que los expertos recomiendan invertir también en acumuladores que permitan disponer de esa energía. Se ponga excesiva generación, es decir, no se pongan placas porque son baratas y vamos a inyectar, no, gástate el dinero en acumulación, que está un poquito caro, pero en al menos un poco de acumulación o como mínimo un generador eléctrico externo que pueda inyectarnos esa corriente que necesitaría el inversor para que la planta fotovoltaica pueda funcionar. Era una de las imágenes del día de ayer, un peluquero en Ponferrada sacando el trabajo a la calle. Hoy todos los comercios tratan de volver a la normalidad. Solo hay un tema en la calle de conversación y lo que todo el mundo quiere es regresar a la rutina. Álvaro Lantada. Rutina, ansiada rutina, Antonio. Nunca volver a la normalidad fue algo tan deseado y precisamente ese término, esa palabra normalidad, fue una de las más utilizadas en la mayor parte de las conversaciones de todos y cada uno de los castellano-leoneses, independientemente del sector en el que trabajasen o se estuvieran moviendo. Tranquilidad en el comercio, donde tras un día de pérdidas han vuelto a encender las cajas registradoras y los datáfonos. Tranquilidad y normalidad también en los supermercados y en las tiendas de alimentación, donde han podido por fin dar salida al género sin demasiado desperdicio, y tranquilidad y normalidad también en restaurantes y en bares. ¿Qué lugares donde la luz se apagó, pero la vida no? Los comercios tratan de volver a la normalidad. Normal. Hemos abierto como todos los días. Sin problema, sí. Con luz todo se ve diferente, no se hacen pagos en efectivo y el apagón ha pasado a ser el tema de conversación de los clientes. Yo tengo una máquina de oxígeno y menos mal que vino la luz a las 6 de la tarde. Un poco aburrida, con un juego que tenía que se me dejaba jugar. Menos mal que las pescaderías cierran los lunes, nos decía hoy Marian. Hubiéramos tenido que cerrar y ya está. Eso precisamente es lo que hicieron en este bar. Tuvimos que cerrar ya el bar porque es que si no se nos iban a dañar los electrodomésticos. Aunque otros supieron sacar negocio también de este día histórico. Los clientes seguían viniendo, seguían entrando y yo creo que se trabajó más sin luz que con luz. Las cámaras han conseguido conservar perfectamente el género en las carnicerías. Si hubiera sido más, pues hubiéramos tenido problemas, claro. El agua, el pan, los platos preparados y las ensaladas se agotaron en los supermercados que funcionaban esta mañana a pleno rendimiento. Todavía no hemos cuantificado las pérdidas que se han tenido porque esas van por municipios y sobre todo por establecimiento. Quienes no pararon ayer fueron ellos, que tuvieron que hacer carreras a otras provincias. Tuve que ir a Zamora a llevar a unos y a Vitoria a otros. Un viajecito a Madrid con 2 chavalas. Hoy lo han tenido más fácil, se han ido los chalecos amarillos y han vuelto los semáforos.
Uno de los problemas con los que nos encontramos también en el día de ayer fue el de la comida que teníamos en la nevera. En algunos puntos de nuestra comunidad, ya lo han visto, estuvieron más de 6 horas sin suministro eléctrico. La pregunta es, ¿qué alimentos se echaron a perder? La nevera no pierde el frío inmediatamente, lo cual tenemos de margen como unas 2-4 horas en lo que la comida puede ir perdiendo sus propiedades o su higiene, su posibilidad de que sea segura. Yogures que pueden aguantar un poquito más, así, eso sí que vamos a tener esos consumos preferentes, que en este caso no es que hayan pasado la fecha, sino que sus condiciones no han sido las más adecuadas. Otro de los lugares donde tuvieron complicaciones para atender a la gente fueron las farmacias. La falta de suministro hizo que todos los ordenadores se apagaran y los pacientes no pudieron obtener sus medicamentos. El día también fue bastante caótico en las farmacias. No podían dispensar los medicamentos porque no podían acceder a la receta electrónica a través de sus ordenadores. También nos cuentan que han tenido problemas con fármacos que necesitan frío y las neveras pues tampoco funcionaban, así que en muchas ocasiones decidieron cerrar. Gente de urgencias que decían, es que me acaban de recetar esto, lo necesito, pero es que era algo al final inesperado, que nadie sabía nada y es que no podíamos hacer nada. La gente sí que estaba un poco desesperada. Para saber el precio del medicamento necesitamos el ordenador, necesitamos pasar el escáner. Conocer la causa del apagón debe ser la prioridad, según la OCU. Es clave para saber si podemos reclamar algún tipo de indemnización por los daños que el apagón pudo ocasionar. Alimentos o medicinas estropeadas, electrodomésticos, la compañía eléctrica no se hará responsable si se debe a un caso de fuerza mayor. Si usted esperaba reclamar a la compañía eléctrica una indemnización por los alimentos o electrodomésticos estropeados por el apagón, rebaje expectativas. No podrá hacerlo si se debe a una causa extraordinaria. Tiene que ser una circunstancia extraordinaria, imprevisible e inevitable. Tampoco los viajeros afectados tendrían derecho a compensación. Eso sí, el consumidor tiene derecho al reintegro, el reembolso del precio del billete o a celebrar el viaje en una fecha que le convenga a él. Y por supuesto los gastos de alojamiento o comida por retraso o cancelación corren a cuenta de la empresa transportista. Por eso organizaciones de consumidores como OCU recomiendan recopilar pruebas. Recomendamos a todos los consumidores que hayan sufrido algún tipo de perjuicio que lo acrediten para, cuando se aclare esta circunstancia, pues se determine si se puede reclamar una indemnización o no. OCU, junto con la Asociación Portuguesa DECO y Euroconsumers, han pedido a los gobiernos de España, Portugal y a la Unión Europea que clarifiquen las causas del apagón a la mayor brevedad posible para que los afectados sepan a quién reclamar. Los tribunales pueden suspender los juicios que tenían programados para ayer y hoy hasta que haya garantías para que se celebren con normalidad. Lo ha acordado esta mañana el Consejo General del Poder Judicial. Es una decisión que tiene que valorar cada juzgado si las partes que intervienen en el proceso no pueden acudir de forma presencial. El sector educativo apenas ha notado el apagón, la única incidencia en los comedores escolares. El menú caliente se tuvo que sustituir en algunos casos por el frío. En las universidades tampoco se notó, en algunas era fiesta, en otras se informó a los alumnos en tiempo y forma. Hoy las clases se han retomado como cualquier otro día. La firma electrónica, que depende de la red CIRIS, por lo tanto del Ministerio, pues no podíamos, es externo a la UBA, no podíamos tener esa funcionalidad, y sobre todo la mayor incidencia quizá era en el campus de Segovia, las personas de la comunidad universitaria que tenían que desplazarse bien desde Madrid o desde Valladolid a Segovia, que bueno, pues podían tener alguna dificultad con el AVE. Y después de todo esto, ¿qué hemos aprendido? Ha sido toda una experiencia tratar de sobrevivir sin las comodidades que nos ofrece el tendido eléctrico. La pregunta es si hemos sido capaces de adaptarnos y qué tendríamos en cuenta si algo parecido vuelve a ocurrir. El apagón nos ha recordado cosas que damos por hechas en nuestro día a día. Nos hemos dado cuenta para lo que sirve la electricidad. Y aunque muchos ya estaban prevenidos... Tenía una radio de pilas, tenía linternas... Sí que tenemos bastantes cosas en casa para estar preparados. Yo estoy lleno de latas en casa, sí, latas y eso. Camping gas no, es verdad. Yo no tengo camping gas, pero eso me lo voy a comprar. El resto lo tenía. A otros les ha recordado la necesidad de estarlo. Agua y comida son los bienes más preciados en estos casos.
peligrosos. Hay que estar más preparados en casa, por ejemplo, con agua. Ahora ya hemos aprendido un poco porque nos hemos quedado sin agua. Pero también de tener dinero en efectivo. A partir de ahora voy a sacar dinero para tener por si acaso. Si ahora a partir de ahora 5 eurillos habrá que llevar en la cartera. Ayer nos demostró que no, que tienes que andar con dinero en el bolso, si no estás vendido. Siempre hay que tener debajo del colchón un efectivo por lo menos. Y de tener el coche siempre a punto. Para llegar a Valladolid venía bien, bastante. Si hubiera tenido que hacer 50 kilómetros más, no. El anterior la había llenado, si no me pillan reserva. Pero sobre todo nos ha recordado que ante una crisis somos humanos. Ayudándonos, tenéis agua, yo tengo una botella. La gente estaba muy solidaria, muy tranquila también. Te das cuenta de que la gente es mucho más solidaria que lo que normalmente se suele decir. Son estas situaciones las que nos recuerdan la necesidad de estar preparados. Según muchos estudios de mucha gente, si llevas una vida zen, eres más feliz. De centeno. Nueva bebida de centeno de Vivesoy. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Que está requete buena. Las Cortes Regionales acogen hasta el próximo 30 de junio una muestra organizada por la Fundación Castilla y León en colaboración con la agencia ICAL. Bajo el título El viaje interior, la exposición conmemora el 5º aniversario del fallecimiento del autor abulense Jiménez Lozano. En ella puede verse una mezcla de su obra literaria en imágenes, sobre todo de su persona. Además, se incluyen reflexiones de otros autores sobre la figura del escritor.